Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos, Petrini, por la invitación. Gracias a todos los que están del otro lado. A ver, mi plan es hablar algo así como un poquito menos de una hora, hasta las 10:30, y después dejar espacio para idas y vueltas. Confirmame, Iván, o alguno de los muchachos que se esté viendo bien la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, les cuento qué traje para que discutamos hoy. Mi idea es tocar 4 grandes puntos. Voy a arrancar con una discusión breve sobre las internas dentro del gobierno. Vamos a usar como disparador el affair Guzmán-Basualdo para reflexionar un poco y comentar cómo estamos viendo la política económica del gobierno y las diferentes miradas dentro del gobierno acerca de qué habría que hacer. Un segundo punto, voy a hacer algunos comentarios de cómo estamos viendo nosotros la dinámica de pasivos remunerados del central. Volvió a ponerse de moda hablar de la bola de las LELIQ, etc. Voy a hacer algunos comentarios de qué nos preocupa y qué no nos preocupa de la dinámica de pases, LELIQ, etc. Después voy a hablar más, digamos, directamente de mercado, si bien puedo estar hablando de mercado todo el tiempo, pero más hablar directamente de precios y qué sé yo. Voy a hablar primero de la curva de dólares, cómo estamos viendo los bonos argentinos, qué pensamos, cómo vemos hacia adelante la dinámica. Y voy a terminar y le voy a dedicar un buen rato a la última parte, al punto 4, que creo que es, digamos, me imagino, interés de la mayoría de los que está del otro lado, que es hablar de la curva peso, ¿sí? Vamos a hablar un poco de contado con liqui, de peso, de cómo estamos viendo las curvas de Bonceres, dólar link, qué pensamos de la LISI de mañana, cómo estamos viendo la dinámica de no residentes en las curvas de pesos. Digamos, le voy a dar vuelta a ese tema desde distintos lugares, ¿sí? Bueno, este es mi plan. Mi idea es seguirlo durante eso, algo más de 50 minutos y después dejar espacio para idas y vueltas, ¿sí? A ver, arranco con esto de acuerdos y desacuerdos entre Guzmán y el kirchnerismo. Arranco con una intro de, digamos, cómo estamos viendo nosotros en líneas generales ese conflicto. Creo que la principal diferencia, si bien hoy la discusión es por la suba de tarifas, hay una diferencia muy importante entre Guzmán y parte del gobierno acerca de hasta cuánto cree cada uno que Argentina puede expandir el gasto sin que te explote la macro en el contexto del COVID. De alguna manera la visión del ministro de Guzmán es, mira, si tenemos mucho déficit fiscal, tenemos que meter muchos pesos, si metimos muchos pesos va a la brecha, si va a la brecha se nos complica la dinámica de reservas y vía los paralelos se nos va un poco a precios, ¿sí? Digamos, eso creo que en mayor o menor medida es la visión de Guzmán. Algo de lo que está pasando, digamos, en los últimos 5 o 6 meses con inflación en torno al 4%, da la razón, ¿no? Digamos, estamos un poco ahora cosechando la emisión monetaria digamos, de las restricciones duras de abril, mayo, junio, marzo también del año pasado. Y la visión del otro lado, donde tal vez uno simbólicamente, digamos, si tiene que personalizar, imagina que es Kicillof, digamos, el que está en ese otro lugar, un poco lo que cree es, mira, la realidad es completamente extraordinaria y hay que hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Y bajo esa visión, digamos, ellos dicen, mira, el mundo está haciendo cosas que no hizo nunca, fíjense, Estados Unidos, digamos, los últimos 60 años, nunca, digamos, movió los agregados monetarios como lo estamos viendo ahora, un poco la figura con la que empieza la presentación. Nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿sí? Pero bueno, lo que está detrás, creo que de esa discusión, es cuánto aguanta la macro argentina a esto, ¿sí? Hay una diferencia de cómo se ve la macroeconomía de un lado y del otro, ¿sí? Haber dicho esto como intro, yo voy a hacer algunos comentarios de dónde vemos acuerdos
dentro de la coalición gobernante y dónde vemos desacuerdos. ¿No? Básicamente nosotros lo que vemos es que hay un plan preelectoral en el cual coinciden Guzmán y el kirchnerismo más duro, que es básicamente postergar, digamos, el acuerdo con el fondo, pisar el spot y vender dólares vía contado con liqui, digamos, esas tres políticas relevantes de cara a la elección. Digamos, eso ya es un plan preelectoral. Y vemos mucha diferencia en la parte fiscal. ¿Sí? Voy a aprovechar, digamos, estos puntos de coincidencia y diferencias para hacer comentarios de cómo estamos viendo la política cambiaria, cómo estamos viendo la dinámica de inflación, cómo estamos viendo la parte fiscal. ¿Sí? A ver, arranco el primer punto de acuerdo, yo decía lo del fondo. A ver, nosotros no descartamos que en los próximos meses tengamos algún anuncio lavado de principios de acuerdo técnico o algo por el estilo. Lo que nos cuesta mucho imaginarnos es que Argentina se comprometa a cosas de acá a la elección. Y no descartamos Article 4, no descartamos el Letter of Intent, digamos, no descartamos que haya algún paso un poco más formal para conseguir el rollover del Club de París. ¿Sí? O al menos un puente, como dice Guzmán, para discutir en serio con Club de París una vez que esté el programa con el fondo. Pero sí nos cuesta muchísimo imaginar que Argentina en los próximos 6 meses vaya a hacer algo que le imponga el FMI. ¿Sí? Eso como primer punto. Segundo punto de coincidencia, Guzmán-kirchnerismo, política de efecto oficial. ¿Sí? Cuando digo coincidencia, ratifico, me parece relevante la palabra coincidencia ahí, porque si mañana se va Guzmán, yo no me imagino ninguna diferencia en el movimiento del spot. ¿Sí? Yo imagino que el spot sigue, digamos, corriendo muy por debajo de la inflación de acá a las elecciones. Fíjense, este es el movimiento anualizado, un día o 5 días del spot. Después de lo que fue fin de abril, un movimiento medio raro, acuérdense, ante todo abril, el central movía el spot al 21-22 anualizado. Tuvimos una semana a fin de abril que lo llevamos ahora al 38. Para mí, para rolear las posiciones de futuro, digamos, en ese momento y vender más arriba los futuros. Pero fueron días que todos nos mirábamos la cara y decíamos, che, acá hay algo distinto, hay algo nuevo. Finalmente no, y tuvimos el movimiento para abajo. Un movimiento que, de hecho, digamos, si acá tenías atraso, digamos, se iba atrasando contra la inflación, ahora se está atrasando un poco más. Desde la semana pasada, este movimiento nuevo de 3 semanas, de 3 centavos al día, está corriendo el spot a un ritmo de 1% mensualizado. ¿Sí? Contra la infla que está en 4 hace varios meses, ahora el spot está corriendo al 1. A ver, ¿para qué hace esto el gobierno? Básicamente para bajar la inflación, ¿sí? La visión es de corto plazo, controlando el spot, controlando salarios, controlando tarifas. Tenemos que poder bajar la infla. La lógica es que lo logren, ¿sí? Lo más probable es que la inflación baje en los próximos meses, pero, digamos, sí no puedo dejar de mencionar que cada mes que pasa y la inflación viene alta, uno se preocupa un poco más de que Argentina haya entrado en un régimen nuevo de inflación. Fíjense lo siguiente, estas figuras son los últimos 10 años de cómo se relacionó la inflación con la devaluación del tipo de cambio oficial. Acá se ve muy claro que la inflación que estamos teniendo ahora, que es más o menos 60 anualizada, digamos, los últimos 3-4 meses, es algo que en el pasado solo tuvimos con grandes devaluaciones. Solo tuvimos esta inflación que estamos teniendo hoy con Fábrica Kicillof acá, a principios de 2014, con la salida del cepo, con la devaluación de Caputo de agosto de 2018 y con la devaluación pospaso. Nunca más. Y ahora, con el spot relativamente planchado, tuvimos una inflación de niveles de 60. Esto es muy... A ver, hipótesis de esto, así como la respuesta de la macro es algo inédita,
también fue inédita la política económica del gobierno el año pasado respecto a los últimos 20 años, ¿no? Digamos, agregados monetarios que se duplicaron en un año es algo que no pasó nunca en los últimos 20 años. Pues la respuesta de la macro es esta, y es algo inquietante, ¿sí? Uno va siguiendo los datos semanales, y de nuevo, si bien nosotros creemos, digamos, que lo más probable es que de acá a las elecciones, digamos, la inflación vaya bajando, y nos imaginamos que de acá no muchos meses la inflación está abajo de 3, cada vez tenemos un poco más de dudas, ¿sí? Digamos, es como que hay que cubrirse un poco, mejor, para el riesgo de que no sea así. El modelito típico que usamos todas las consultoras para pensar de corto plazo cómo evoluciona la inflación, que es básicamente un promedio ponderado de salarios y tipo de cambio oficial, fíjense lo mal que está funcionando. Sí, la inflación está siendo, de nuevo, mucho mayor de lo que te indicaría cualquier modelo con el que mediste inflación en los últimos 20 años de Argentina. ¿Sí? Pero una inflación de corto plazo, ¿sí? No inflación, digamos, no pensando más en, digamos, en factores por detrás, sino, digamos, para pensar los próximos 6 meses de dinámicas de precios. Tercer punto de coincidencia que uno imagina que no depende de Guzmán, política del gobierno, es esta idea de vamos a intervenir en la brecha cambiaria con dólares barra bonos, más con dólares que con bonos. ¿Sí? Digamos, Banco Central que usa reservas para comprar bonos y que después los vende contra pesos. Hay uno con la data diaria con la que cuenta, digamos, lo que puede estimar diariamente, es que pareciera, digamos, haber intensificado las ventas de contado con liqui el gobierno a partir de fin de abril, cuando volvió a aplicar el contado y se acercó a niveles de 160. Ahí salió fuerte el gobierno de nuevo a vender, niveles que no hacía, digamos, niveles de venta que no veíamos desde enero. Y ahí pareciera haber salido fuerte, 30 de abril, primera semana de mayo, ahí salió muy fuerte. Semana pasada, por los datos que tenemos hasta ahora, vendió bastante menos. Vamos a ver, ayer picó de nuevo el contado, digamos, pero arriba de 160. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno a eso. Nuestra impresión es que el gobierno, digo, va a intervenir todo este año en contado. Creemos que de corto plazo tiene mucho poder de fuego. Piensen que el gobierno viene comprando, digamos, uno mira lo que va de mayo, 140 palos al día en el spot. E incluso estos días que estuvo vendiendo más contado, vendió, según cómo lo medís, 10, 15 palos al día. ¿Sí? Digamos, el 10, el 15% de lo que está comprando en el spot. ¿Sí? Con lo cual, tiene mucho espacio el gobierno, si quisiera, para intervenir más fuerte en el contado. No, con soja en 600, digamos, con la liquidación del agro, que en el primer cuatrimestre fue 10.000 millones de dólares, digamos que casi el doble que en el primer cuatrimestre del año pasado, y pensando que todavía nos queda una segunda quincena de mayo, junio y julio, que casi con seguridad debiéramos tener alta liquidación de divisas vía soja. Eso, nosotros estamos confiados en que el gobierno va a usar su artillería para contener el contado. A ver, en esta discusión de, digamos, tasa contado, nuestra impresión es que los riesgos están bastante balanceados, digamos, no es obvio, digamos, si le gana la tasa o gana el contado. A ver, las 4 variables nominales, nosotros creemos que la inflación le gana a la tasa, que la tasa le gana al spot, y la gran duda es el contado, digamos, cómo la metes ahí, ¿sí? O sea, que la inflación le gana a la tasa y que la tasa le gana al spot, en el corto plazo, digamos, de acá 2 meses vista, tenemos pocas dudas, ¿sí? La duda que tenemos en el contado, nuestra impresión es que el contado va a estar abajo de la tasa, ¿sí? Pero bueno, es donde tenemos la convicción menos firme, de alguna manera, digamos, a favor del contado tenés la impresión de pesos que se va a venir con las restricciones a la circulación, en contra del contado a favor de la tasa es la intervención del gobierno.
Nuestra impresión es que vemos la política económica del gobierno y el gobierno está poniendo toda la carne al asador, digamos, en el camino a la elección y no imaginamos que deje escaparse a la brecha. ¿Sí? Entonces, creemos que tácticamente hace sentido hacer tasa, no es una visión estratégica, digamos, pensando acá a 1 año o a 2 años, sino que si nos encontramos de acá a 1 mes, 2 meses, tendemos a pensar que la tasa liga no al contar. A ver, y donde vemos más diferencias entre Guzmán y Kirchnerismo en la parte fiscal, ¿sí? Primer punto, el de subsidios, que es el tema de moda, digamos. Este año con los aumentos de tarifas, digamos, si solo sube un dígito la energía y no sube el transporte, subsidios se irían, según nuestros números, a 3 puntos del producto. ¿Sí? 3 puntos del producto es casi el doble de lo que te dejó Macri en 2 años. Todavía no estás en los 5 puntos que llegó a tener Cristina en 2014, pero sí te marca, digamos, una línea fuerte de regreso hacia, digamos, hacia aquellos años. Creo que el otro punto, digamos, de diferencias es el del IFE, digamos, diferencias públicas, digamos, de la Roque pidiéndolo o más rechazándolo. Creo que acá va a terminar ganando uno u otro, digamos, una postura o la otra, dependiendo de cómo sea la competencia entre vacunación y virus. ¿Sí? Digamos, si la segunda ola vuelve a endurecerse, digamos, si viene una tercera ola, contra vacunación. ¿Sí? Es difícil, digamos, si la vacunación arranca rápido, digamos, y tenemos, acelera rápido y tenemos buena suerte sobre la segunda ola, va a ganar Guzmán, si no va a ganar digamos, el kirchnerismo más duro con respecto a una vuelta de IFE. Pero a ver, para cerrar todo, digamos, todo este primer punto, digamos, el mensaje, digamos, lo que tenemos en mente, creemos que se vienen meses donde van a seguir las tensiones dentro del gobierno, donde no va a ser sencillo, digamos, que las distintas alas del gobierno se pongan de acuerdo sobre cómo conducir la política económica, y tal vez lo que más nos preocupa es que el mercado, ahora cada vez que escucha a Guzmán, no va a escuchar a Guzmán pensando que esta es la voz del gobierno, sino esta es la voz de simplemente una parte del gobierno que no está claro si tiene poder de decisión. ¿Sí? Bueno, creo que vamos a tener que convivir con eso en los próximos meses. Dejo ese primer punto. Voy a un segundo, digamos que lo voy a tocar un poco más rápido, que es esto de, digamos, de la dinámica monetaria o la bomba de las LELIC, etc. ¿Sí? A ver cómo estamos viendo la dinámica de agregados. Fíjense, esto es base monetaria y M2 privado los últimos 15 años, evolución interanual. Fíjense, la base hoy está creciendo a menos del 20. Solo creció menos del 20, estos ritmos, con el plan de base cero de Sandleris y en la crisis internacional cuando estaba arreglado todavía 2008-2009. Verdaderamente, digamos, el central se puso mucho más hawkish, ¿sí? Digamos, el central Mekong en el último tiempo. M2 privado todavía está en niveles mucho más altos. ¿Cómo se explica esta desaceleración después de, fíjense que la suba que tuvimos el año pasado es algo completamente inédito? ¿Sí? Uno podría correr esto hasta la salida de la convertibilidad y completamente inédito. 80 base monetaria, más de 100% interanual de M2. Razones de esta desaceleración, 2. Uno, lo fiscal. ¿Sí? Las barritas estas son el déficit fiscal mensual, lo azul es cuánto de ese déficit se financió con el Banco Central. Tuvimos menos déficit en los últimos meses y tuvimos menos dependencia del central, las dos cosas. Eso en primer lugar. Segundo, la política de esterilización. Fíjense, de hecho, el central está comprando tantos dólares que de repente la expansión de agregados por la compra de dólares en el MUI ya es más de 400.000 millones de pesos en lo que va del año. Bueno, buena parte de eso se esteriliza con el liquid passes. A ver, ¿qué nos preocupa de esta dinámica de pasivos remunerados del central? Esto.
Vos mirás esta figura y un poco te asustás. ¿Sí? Esta figura es LELIQ y pases, en su momento el BAC, sobre base. Vos mirás esto, ves que volvimos al 140%. 140 fue lo que tuvimos cuando se disparó la crisis de Sturzenegger. Si de alguna manera uno podría decir, bueno, el mercado se bancó hasta ahí de pasivos remunerados. Si acá es el día del FX de 20, de fin de marzo, digamos, perdón, de fin de abril, y cómo se dispara la crisis digamos, después digamos, del macrismo en general. Sí, digamos, hay varias diferencias del estilo de, bueno, acá 10.000 millones de dólares de las LEVAC las tenían los fondos de afuera. Si acá tenemos CEPO, ¿sí? Digamos, acá el tenedor de los pesos en buena medida es alguien que no puede ir digamos, al dólar, ¿sí? Que en muchos casos hasta tiene restricciones para ir al contado con liqui, los corporativos que van al MUL, por ejemplo, los fondos, las compañías de seguro, los bancos. Pero uno mira esto y le genera cierta preocupación. Donde uno se preocupa un poco menos es cuando mira la suma de base más base más LELIQ en términos reales. Sí, de nuevo, bases y LELIQ es el 140 de la base. Ahora, si sumamos todo, base, bases y LELIQ, y lo ajustamos por inflación, ¿dónde estamos respecto a ese punto de Sturzenegger que disparó la crisis? No estamos lejos de ahí. En términos reales, hoy estamos en 100, estuvimos en 140. ¿Cuánto se disparó esa crisis? Es decir, hoy hay muchos menos pesos en términos reales de los que hubo en su momento. Sí hay mucho más de cuando asumió Alberto Fernández. Cuando asumió Alberto Fernández había 75 pesos dando vuelta, en términos reales hay 100 pesos de nuevo que circulan o LELIQ barra bases. De hecho, fíjense, en los últimos meses licuamos el stock de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la base no tiene tasa, la licuamos con infla, y porque el LELIQ y pases corren al 38 y la infla hace 6 meses que corre arriba del 4 mensual. Y con lo cual vamos licuando de a poquito el stock de pesos. A ver, otra forma de mirar todo esto sería mirándolo contra reservas netas, digamos, los pasivos remunerados del central más la base contra reservas netas. Pero un poco para cerrar digamos, y no quedarme en este tema tanto tiempo, cualquier cosa digamos, lo repasamos en las preguntas si les interesa. Creo que la conclusión de esto es, digamos, sin duda hay que seguir monitoreando la dinámica de LELIQ y pases, pero creo que no estamos en un punto como para decir, che, esto te explota el mes que viene. ¿Sí? Sino que es algo a monitorear, es muy distinto lo que está pasando en los últimos meses, que es que buena parte de los pasivos remunerados se colocan contra compra de dólares, que es lo que pasaba el año pasado. Era que lo colocabas contra emisión de pesos de Central al Tesoro para financiar el déficit fiscal. ¿Sí? Con lo cual, no solamente hay que mirar el LELIQ y pases, sino hay que mirar reservas netas, y hay que mirar eso, cuánto vamos licuando de todo. A ver, y dejo ahí ese punto para ir a hablar de mercado y que nos quede, digamos, la mitad de la charla para hablar de mercado. Y es hacer comentarios muy breves del mundo dólar para darle varias vueltas al mundo peso. Creo que es el interés digamos, de la mayoría del mercado local hoy en día. ¿Sí? A ver, arranco con el mundo dólar. Fíjense, esta es, digamos, la performance de los bonos argentinos, de los globales, desde que fue el canje de septiembre. Venimos justo de 2 ruedas muy buenas, digamos, el viernes fue muy bueno, ayer fue muy bueno, con días de 2-3% de suba de los bonos. De hecho, al cierre de ayer, los precios son máximos desde febrero. Estamos en los máximos de los últimos 3 meses. Pero bueno, si uno se olvida un poco de esto, la verdad que los precios siguen, digamos, en niveles súper deprimidos, ¿no? Todavía un G de 35, que es cierto que llegó a valer 28 y pico en marzo, hoy todavía vale menos de 33 dólares, y todavía es muy agresivo lo que vale Argentina, todavía el mercado opera Argentina a paridad, si no opera Argentina a tasa, sino a paridad. A ver, nosotros con
Con la deuda tenemos una sensación algo mixta hace un tiempo, donde por un lado vemos la deuda muy barata, digamos, vemos que hay un castigo excesivo a Argentina en cerca de $30 los bonos, digamos, uno del escenario que se tiene que hacer en la cabeza para que se materialice ese escenario de, digamos, los riesgos que están metidos con $30 son escenarios muy malos, ¿sí? Muy pesimistas sobre la evolución política y, digamos, de política económica a futuro. Entonces, por un lado, creemos que la deuda está muy barata. Por otro, nos cuesta identificar el catalizador, la noticia, nos cuesta ver la luz al final del túnel, o nos cuesta ver, más en general, cuál es la narrativa que le va a vender a Argentina al mercado para que el mercado se ponga comprador en algún momento. Entonces, eso, tenemos una sensación mixta de deuda barata y al mismo tiempo nos parece que es difícil tirarse de cabeza porque tranquilamente la deuda puede estar en estos niveles un tiempo largo o tranquilamente puede caer $5, digamos, en este caso. ¿No? Metiendo todo eso en la ensalada, digamos, para nosotros Argentina es compra. ¿Sí? Para nosotros Argentina es compra. Nosotros creemos que estos son precios de acumulación de deuda argentina. Un poco porque creemos que cuando uno identifique ese catalizador, cuando uno vea esa luz al final del túnel, los bonos no valen $30. ¿Sí? Los $30 son ahora. Es cierto, el riesgo es que valgan en algún momento 25, que valgan 20, por eso uno lo tiene que hacer según el estómago que tenga cada uno. Pero cara era Argentina en $100, cara era Argentina en 80, en $70, ¿sí? En 120, como llegaron a valer algunos bonos en 2017. ¿Sí? En $30 uno dice, mirá, puede caer, pero está barato. ¿Sí? Un poco ese es el resumen de nuestra visión. Claramente creemos que lo político es, tal vez junto a lo del fondo, el eventual catalizador positivo que podés tener, y ahí de corto nos pasa que estamos algo ciegos. Tendemos a pensar, de hecho, si bien falta mucho para las elecciones y todavía no están las candidaturas, no están las alianzas, digamos, no sabemos cómo va a llegar la inflación para ese momento, pero tendemos a pensar que el gobierno, con el peronismo unido, va a ser difícil que pierda en provincia de Buenos Aires, con lo cual están dadas las cosas para que haga una elección digna. ¿Sí? Cuando digo una elección digna, no, pienso que para el mercado, cuanto peor oficialismo, mejor, cuanto mejor oposición, mejor. ¿Sí? Y esto no es una visión política, sino una visión de cómo creemos que, digamos, que funciona el mercado. Fíjense lo que pasó en Ecuador. ¿Sí? Digamos, hace apenas 4 meses Argentina y Ecuador rendían lo mismo. Los bonos 2030 rendían 16,5. Hoy Ecuador opera abajo del 9 y Argentina opera casi en 20. ¿Qué pasó en el medio, digamos, de enero para acá? Hubo elecciones en Ecuador y ganó Lasso. Un poco lo contrario a lo que pasó en las PASO nuestra, que el mercado, digamos, ajustó muy fuerte después de las elecciones. Bueno, lo contrario pasó allá en Ecuador. Con lo cual, a ver, el mensaje nuestro sobre, digamos, sobre la deuda en dólares es un poco esta, digamos, creemos que los bonos pueden caer $5 más, sí, creemos que pueden estar en estos niveles mucho tiempo más, sí, pero que la lógica es ir acumulando. Puede salir mal, pero estos son precios de entrada para nosotros. ¿Sí? A ver, sobre el mundo, un breve comentario del mundo provincial o corporativo, si quieren después lo repasamos también a la hora de las preguntas. Para que tanto el mundo provincial como sobre todo el mundo corporativo opera en relación al soberano en niveles, digamos, muy superiores, ¿sí? Sí, con estructuras de títulos, digamos, mucho más atractivas para el mercado, ¿sí? Digamos, con provinciales que están cerrando con cupones, digamos, mucho mayores los primeros años. Incluso buena parte de los provinciales empieza a pagar amortización en 2023, digamos, ya todavía con el gobierno de Alberto Fernández.
y corporativos con, digamos, cupones muy altos, ¿sí? Digamos, que lo vimos muy claro en la LISI de Panamá el otro día, digamos, que fue muy exitosa, de cupón de 9 y pico, y en general digamos, con cupones altos y deudas performing digamos, que no plantearon digamos, en la mayoría de los casos reestructuración. A nosotros lo que nos pasa digamos, con el trade de Argentina, cuando uno tiene que elegir el asset class dentro del mundo dólar, un poco lo que vemos es que la deuda soberana vale 30, y si se materializa el escenario de esos $30, vemos que hay mucho downside en todo el resto de las curvas, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en ir largo a Argentina, lo que pensamos es en un trade que te dé más de 10% al año, en bonos. ¿Sí? Digamos, en algo que, mirá, dado el riesgo que estoy asumiendo, tiene que rendirte mucho, ¿sí? Bueno, creo que el soberano lo que te da es esa cosa de alguna manera, esté en el medio entre el equity y la deuda corporativo, que es más cupón, pero bueno, tenés que pagar, según el caso, 80, 90 dólares, 100 dólares, ¿no? Digamos, solamente YPF, digamos, a 60 dólares que los bonos largos, ¿no? Sí, indudablemente hay créditos interesantes y uno entiende la lógica de el mundo institucional. Los fondos, la industria de fondos local tiene más corporativos en dólares que soberanos en dólares hoy en día. Y uno entiende esa lógica que es, digamos, meterte hoy en el mundo soberano es meterte a discutir cuál es el recovery de la próxima reestructuración. Eso es un poco lo que opera el mercado. ¿Sí? ¿Cuál es el recovery de la próxima reestructuración? En cambio, en corporativos es ir cobrando cupones. Pero bueno, creo que eh, el punto es cómo piensa uno el trade de Argentina. Yo lo que creo es que Argentina es un trade para apostar a que no vamos a Venezuela. ¿Sí? Venezuela valen 10 dólares los bonos. ¿Sí? Miren, si vamos a Venezuela, digamos, vamos a 15 dólares, a 20 dólares, digamos, ni siquiera a Venezuela. Venezuela cayó 75% del PBI los últimos 6 años. Digamos, no hay que ir a Venezuela para que caigan los títulos. Pero en un escenario muy agresivo, y yo creo que la deuda corporativa, la deuda provincial, digamos, es pagar mucho más paridad. Sí, entiendo la lógica, qué sé yo, pero creo que si hay que armar un portafolio de Argentina, yo priorizo el mundo soberano. Comentario breve sobre moneda, digamos, fíjense, esto es el carry trade en dólares, digamos, cómo rindió la Badlar ajustada por contado con liqui, digamos, con Alberto Fernández. Fíjense, year to date, más o menos la tasa empató contra el contado. Nosotros, repito un poco lo que dije hace un ratito, tenemos una visión que de acá a un mes, de acá a 2 meses, la tasa le gana, o digamos, le gana al contado con liqui, creemos que es lo lógico en este momento estar prácticamente en pesos, y la razón es que vemos mucho poder de fuego del gobierno y vemos que va a estar dispuesto a usarlo. ¿Sí? Y me quedo los últimos 20 minutos para darle vuelta al mundo de pesos, ¿sí? Al mundo de renta fija en pesos, cómo estamos viendo las LISIs, cómo estamos viendo qué hace el gobierno, dólar link, SER, tasa fija, etc. Cómo estamos viendo la regulación a institucionales, etc. A ver, para arrancar. A ver, después de un comienzo de año muy bueno para todos los bonos en pesos, tuvimos un marzo muy malo. ¿Sí? Un marzo donde el TECI 22 pasó de rendir -4 a rendir 2, un TECI 23 pasó de rendir 0 a rendir 5, un TECI 23 pasó de rendir, un TECI 24 pasó de rendir 3 a rendir 7. Es un poco lo que se ve en estas figuras en este movimiento. Digamos, esto se explicó por varias razones, en parte venta de offshore, digamos, de fondo de afuera. Este sell-off de la curva te complicó mucho la LISI de fin de marzo, te complicó mucho la LISI de principio de abril, hubo 2 LISIs muy malas para el gobierno, y lo que vimos ahí es un gobierno que te respondió un poco con, digamos, cambiando incentivos y un poco con regulación.
Cuando digo lo de incentivos, vimos un gobierno, un MECON, que mostró mucha flexibilidad en las lisis, en las letras largas, que vendía a 38, después las empezó a vender a 39, después a 40, la LED larga, la de mañana, 41. ¿Sí? O sea, te fueron subiendo la tasa, te fueron acortando plazos. Y a principio de año, acuérdense que el gobierno solo te quería emitir a 2023 y 2024 bonos. Y ahora de repente volvió a emitir a 2 y 3 meses letras, LEDs, LEPAS. Con lo cual, ajustó tasas, acortó plazos. Tan relevante como todo eso, empezó a licitar sin precio mínimo. Muy importante porque licitar sin precio mínimo te permite tener un diálogo más franco con el mercado de ver la sensibilidad que tiene el inversor a niveles de tasa. Y en esa flexibilidad creo que llegan al hito con la lici de mañana. Te licitan 11 instrumentos, tasa fija, tasa variable, SER, dólar link, y vuelven los dólar link. Y con lo cual, un gobierno que te dice, mira, cuando se complican las licis estoy dispuesto a moverme, estoy dispuesto a mostrar flex. Pero al mismo tiempo, cuando se complican las licis, me pongo a mirar la regulación. Ahí hasta ahora, lo único que tuvimos en concreto fue esta RG 887, la de la CNB, que básicamente le dijo a los fondos, mira, podés invertir en money market, pero hasta el 5% de tu cartera. Como los fondos, parte de su cartera la ponían en money market, los fondos que no eran money market, mira, podés seguir haciéndolo, pero con un límite. No es que uno mira los números de la industria, el impacto de esa norma en total es un exceso de 23.000 millones de pesos. De los 23.000 millones de pesos, ¿cuánto puede ir al tesoro? 10.000. ¿Sí? Más o menos 2, más o menos 5, pero el déficit del presupuesto del gobierno es 2 billones de pesos. Estamos hablando de una norma de 10.000 millones de pesos. ¿Sí? Es nada. Sin embargo, creo que lo más relevante de esta norma no es el impacto en sí de esa regulación, sino más bien el carácter de la medida o pensar, que el gobierno te está anticipando que cuando se complican las cosas me pongo a mirar normativa. Y de hecho, el gobierno empezó a hablar públicamente de los colchones de liquidez. Sí, empezó a hablar de que hay un stock de LELIQ, PASES, Fondo Money Market y REMUS, que son stocks improductivos, que queremos que vayan al tesoro, a provincias, a empresas. Lo dice públicamente el gobierno, ¿sí? Ahí hay algo, creo que de confusión sobre cómo calculan esos números, porque el gobierno habla de 5 o 6 billones de pesos, creo que duplican algo de números, porque si una empresa tiene 100 pesos, la coloca en un money market, ese money market hace una remo, y el banco convierte esa remo en una LELIQ, y vos contás el money market, la remo y la LELIQ, estás triplicando los mismos pesos, son los mismos 100 pesos. Pero en cualquier caso, hay un stock de LELIQ pases, pongámosle que es esto, de 3 billones y medio, 2 de LELIQ, 1,5 de pases. El tema es que considerar que eso es un colchón de liquidez, piensen que las LELIQ y los pases los emitimos justamente para que los pesos no circulen. Si ponemos a circular esos pesos, para eso emitimos pesos, ¿sí? Es lo mismo. Pero ahí hay una problemática que tiene que ver con la problemática del mercado local, que es un mercado muy chico, y la dificultad que tiene el gobierno de financiarse por fuera del Banco Central. ¿Sí? A ver, uno mira los distintos inversores institucionales hoy en Argentina y fíjense, los fondos. Vos sacás los money market y sacás los fondos de dólares, que son la TAM, en buena medida. Todo el resto son los fondos de pesos ex money market. Ya de cada 2 pesos que administran, uno es Tesoro Nacional. Uno mira esto y dice, che, acá no hay mucho espacio para que los fondos compren Tesoro. En el margen vos decís, bueno, mirá, si se pueden emitir letras a 1, 2, 3 meses,
bueno, tal vez digamos, la industria te compra un poco más de soberanos, como en su momento fueron las Levaco y las Lecaps. Compañía de seguro. Vos mirá la cartera de compañía de seguro, tienen el 40 títulos públicos, pero después tienen otro 32 que son fondos. La parte de fondos, una buena parte son títulos públicos. Con lo cual, la gerencia directa e indirecta de la compañía de seguro digamos, del sector público está un poco arriba del 50 también. De cada 2 pesos que administra la compañía de seguro, uno es sector público. ¿Cuánto más espacio tenés ahí si no crecen las carteras? Piensen que el resto, tanto en fondos como en compañía de seguro, es ir a financiar al sector privado. ¿Sí? Es un poco depósito que, digamos, que los bancos usan para préstamos, es otro poco ONs, fideicos, equity, etc. Donde uno ve más espacios en los bancos. ¿Sí? Los bancos, digamos, bancos privados, tienen 1.2 billones de pesos de patrimonio neto, que es casi lo mismo que el RPC. Menciono RPC porque hay una normativa del Banco Central que le permite a los bancos prestarle al sector público por hasta el 75% del RPC. Con lo cual los bancos privados podrían tener hasta 900 mil millones de pesos de tesoro y tienen un poco menos de 400. Con lo cual, con la norma actual de exposición al sector público, todavía podrían prestarle al tesoro 500 mil millones de pesos. Pero, dos problemas tenés ahí. Uno, que el mayor espacio está en los bancos extranjeros, ¿sí? Que son los más reacios a swapear central por tesoro, son los que más, digamos, miran distinto ese riesgo. Y el segundo, que es más relevante, y es el que mencioné al principio, que 500 mil millones de pesos para el tesoro implica bajarle el ICO, bajar pases. ¿Sí? Con lo cual es expansión monetaria. Yo creo que vamos hacia algo de eso, digamos. El gobierno te está dando muestras de que quiere un swap de los bancos, quiere que los bancos vayan bajando exposición a central y vayan subiendo exposición al tesoro. Tiene sentido macroeconómico y mirá, hasta ahí. La verdad que el Banco Central es el agente financiero del tesoro, digamos, que le emite el ICA a los bancos y después le gira plata al tesoro, ¿sí? Como es un agente financiero, digamos, es un intermediario entre los bancos y el tesoro. El MECON de alguna manera quiere sacar un poco al central como intermediario y quiere que los bancos directamente compren riesgo soberano. Creo que vamos a ver en los próximos meses, sobre todo si las LISI se complican, digamos, incentivos y regulación, de nuevo, esta combinación de incentivos y regulación para ir un poco hacia allá. Hago comentarios breves de la LISI de mañana y después vuelvo a esto de qué nos imaginamos, de regulaciones o de cosas digamos, del gobierno para incrementar, para mejorar los resultados de las LISI. A ver, LISI de mañana, digamos, la más grande de lo que va del año, un poco más de 300 mil millones de pesos, 200 y pico de la LECER, 70 de la LEPASE, el cupón del bote. Así es como se distribuye para nosotros, digamos, quién cobra cada cosa. Y el gobierno hace el anuncio, digamos, el viernes pasado de los 10 instrumentos estos que iba a emitir. A nosotros nos sorprendió, ni bien vimos las condiciones de la LISI que no reabran el TEGRIA 22, ¿sí? Y de hecho ayer lo anunciaron, digamos, anunciaron finalmente la reapertura del TEGRIA 22. ¿Por qué? Digamos, el TEGRIA 22 es el bono que usan los bancos para encajes. Básicamente, digamos, uso números redondos, el Banco Central permite a los bancos encajar hasta el 5% de sus depósitos con TEGRIA 22. Hoy el valor técnico del TEGRIA 22 está en 4.8, 4.83 de stock de depósitos. Post pago de cupón va a 4.35, que es mínimo desde julio. A nosotros nos sorprendía que no lo, bueno, finalmente reabrieron. Algo de peso van a conseguir por acá. Mínimo 10, máximo 30 para nosotros. O sea, máximo todo el rollover de cupón que te deja en máximos, ¿sí? A ver, por fuera de eso,
A ver, interesante que de los 11 instrumentos hay 7 sin precio mínimo. Es interesante el gobierno volviendo a emitir dólar link. ¿Sí? Algunos interpretan como que es un mensaje del gobierno de que no va a mover el spot el año que viene. Yo creo que más que mensaje de eso, yo creo que el gobierno busca pesos de la manera que sea. Emite tasa fija, tasa variable, SER, dólar link, TY22. Mirá, todo lo que está a disposición te ofrezco a ver dónde está dispuesto a prestar. Sí creo que es distinta la colocación de dólar link que hay mañana que la que tuvimos en octubre, la que tuvimos en octubre del año pasado con T2B1, T22. El contexto, digamos, cambió radicalmente. Hoy, digamos, hace meses que el mercado está más desinvirtiendo dólar link que otra cosa. ¿Sí? Fíjense, el T2B1 o TB22, digamos, en enero, febrero rendían promedio -5. Hoy el T2B1 rinde 10, cierre de ayer, TB22 rinde 1. Los fondos dólar link a principio de año llegaron a administrar más de 2 billones de dólares, más de 2.000 millones de dólares. Hoy administran 1.2 billones. 1.2 billones de dólares, ¿sí? 1.2 billones. De hecho, ayer mismo tuvieron rescate de los fondos dólar link. Digamos, todos los días. De hecho, la licitación de YPF Luz, ¿sí? De la semana pasada también muestra, bueno, que el mercado no está tan tomador ahí. Los mirás en los futuros, ¿sí? El Banco Central llegó a tener casi 6 billones de dólares vendido en octubre de futuros, hoy tiene menos de 1. A ver, hago esta mención porque yo creo que vas a tener algo de demanda de dólar link. Creo que es un producto que calza perfecto para el mundo corporativo con restricciones para acceder al MULC, o para aquel que no puede girar dividendos, para aquel que tiene deuda y, digamos, deuda intercompany y no le permiten, digamos, no tiene acceso al MULC desde mayo del año pasado. ¿No? Es un producto digamos, interesante para mucho mundo corporativo. Yo creo que algo digamos, te va a ayudar en la LISI, pero bueno, no hay que pensar que vamos a tener como en octubre del año pasado, donde en un mes el Tesoro se financió con el mercado en 250.000 millones de pesos. ¿Sí? Eso no lo vamos a tener. A ver, ¿sobre qué nos gusta más? Digamos, en la LISI creo que digamos, la pregunta que más nos hacen es entre el LESER 2022 o los dólar link, digamos, para aquel que quiere algo de duration, digamos, lo otro es lo cortito, digamos, las letras cortito, algo de discusión de pase, pero digamos, la pregunta que más escuchamos nosotros es, che, el LESER o dólar link 22, digamos, hoy rinden casi igual, ¿sí? Hay una diferencia mínima con los precios mínimos de la LISI, pero vos mirás TX22, TB22, ayer cerraron los dos en niveles de 1, digamos, números redondos. Con lo cual la pregunta es, che, ¿qué le gana los próximos 10, 12 meses? ¿Qué gana? ¿Quién gana, el spot o la infla? A ver, nuestra respuesta ahí es que tenemos, digamos, estamos más convencidos acerca de lo que va a pasar los próximos 6 meses que acerca de lo que va a pasar los siguientes 6. Si en los próximos 6 meses nosotros estamos bastante seguros que la infla le gana por bastante al spot. De hecho, con el delay que tiene el SER, digamos, y los papeles SER que operan a SER menos 10, todavía un bicho SER todavía está corriendo el 4.8 de marzo. Todavía tiene los 30 días del 4.1 de abril. Y todavía va a tener la inflación de mayo, que todavía va a ser relativamente alta. Y junio es, digamos, es el siglo que viene, ¿no? Pero de nuevo, uno mira de corto y dice, che, durante más de 30 días, un papel SER, digamos, te va arriba del 4 y el spot de corto va al 1. ¿Sí? Son 3 puntos en un mes. Ponele que tengas después un par de meses al 2, ¿sí? O 3 meses al 2. 3 y 3 meses al 2, estamos hablando ya de 10 puntos de diferencia que te hizo el SER a dólar link. El dólar link se tendría que ir a rendir menos 10. Más número redondo, ¿no? Como para compensarte el diferencial de carry que te da el SER. ¿Se va a ir a rendir menos 10 el dólar link?
Mira, tal vez sí, pero ni siquiera el T2B1 en su mejor momento se fue a rendir menos 10. Ni siquiera cuando todos decíamos, che, mirá, es difícil que el gobierno llegue a fin de año el año pasado. ¿Sí? Cuando la soja valía otro nivel, cuando el contado valía, cuando el glute valía, digamos, casi 200 mangos, etc. ¿Sí? Con lo cual, eso, digamos, nuestra impresión hoy, que tiene algo más sentido la LECER que dólar link, en algún momento el mercado se va a poner tomador de dólar link previo a la elección, digamos, creo que es la lógica que vaya a pasar, pero creo que hay tiempo para eso, digamos, hay tiempo para hacer ese swap al mundo dólar link. Digamos, creo que pensando de acá a 2022, tanto el mundo SER como el mundo dólar link tienen grandes riesgos asociados. Acá, digamos, una frase de un cliente que me gusta mucho repetir es: en Argentina elige todos los días cuando se siente y define su cartera qué veneno tomar, ¿no? En el SER tenés que estar, te exponés al SER, digamos, al INDEC, ¿sí? Un antecedente muy fuerte que tiene Argentina hace muy poco tiempo. Con dólar link uno dice, che, te exponés al 3500 también. ¿Cuál es el desenlace del 3500? Es tan loco imaginarse que, en acuerdo con el Fondo, Argentina formaliza el mercado de contado con liqui, empieza a hacer licitaciones transparentes vía central de contado con liqui, y en vez de ajustar el 3.500 le permitimos a los exportadores que parte lo liquiden en el contado con liqui. ¿Es tan loco algo así? Si no es tan loco, bueno, el 3.500 te cubre de una devaluta o no te cubre. Bueno, de nuevo, es un poco qué veneno tomás, ¿sí? ¿A qué estás dispuesto a exponerte acá o allá? Pero nosotros vemos los próximos 6 meses, nos parece claro que el carry del SER gana, digamos, los siguientes 6 meses no salgo muy bien. Yendo más específicamente al mundo pesos, ¿qué es lo que más nos gusta hoy del mundo pesos? Lo más, digamos, 2022, digamos, el LECER o TX22, lo más largo de todo, disco pesos, que rinde cerca de 9, digamos, el central tiene el 60% de esto, ANSES tiene el 15%, o sea, flota en el mercado el 25%, y el sintético de comprar T2B1, no suelto. Nosotros, incluso a 10% de tasa, no vemos valor en el T2B1 suelto. O sea, comprar T2B1 para ganar eso más la tasa de evaluación. Sí vemos valor en el sintético. Comprar T2B1, venderte ROFEX noviembre. Eso, al cierre de ayer, te da 56 de TEA. Es muy difícil imaginar cómo de acá a noviembre le ganás a una tasa efectiva de 56. Yo creo que ni con SAR no le ganás a esto. Piensen que la inflación, digamos, tendría que seguir corriendo digamos, a niveles de los últimos 3 meses, digamos, a niveles de 4 para ganarle a esto, ¿sí? Creo que es improbable. Bueno, creo que esto es de lo mejorcito que hay hoy en el mercado local, que es el sintético para la renta fija. Son las 10:30, así que cumplí con mi plan de 1 hora y dejo abierto Iván, Isaac, todos los invitados, no sé cómo, digamos, les dejo a ustedes cómo organizar el ida y vuelta. Gracias, Adrián. Clarísima la exposición, como siempre. Abro yo, si te parece, con una primera pregunta y después le invito a Agustín e Isaac a que vayan leyendo las preguntas del público y eventualmente se sumen con las propias. Pero te llevo a los primeros slides de deuda soberana hard dólar y alguna pregunta un poco más táctica ahí te hago. ¿Te gusta algún arbitraje puntual entre legislación eventualmente o entre diferentes bonos en virtud de los spreads que se están viendo entre unos y otros? Entiendo que estás siguiendo muy bien ese punto. Digo, ¿cuáles son los puntos de entrada o de salida que ves para uno u otro dentro de lo que es el mismo instrumento o la misma clase de activo? A ver, a mí lo que más me gusta dentro del mundo soberano son los
G de 35 y los G de 41. ¿Sí? A ver, el 41, digamos, vale DERTI $36, números redondos, y cobrás $6 con Alberto Fernández. Con lo cual uno podría decir, le estás pagando $30 el bono al próximo presidente, y es un bono que tiene la particularidad que es Indenture 2005, digamos, comparte con el 38 el mejor contrato. Nada, creo que contra el 38 lo que le gana es que vale menos dólares, ¿sí? A ver, el 41 es un poco nuestro bono favorito desde que fue el canje, es el que mejor rindió, ¿sí? Así que cada vez, en términos relativos, digamos, es menos obvio, digamos, el trade del 41. Yo creo que todavía es lo mejorcito que hay en el mundo soberano. Y después los 35, básicamente porque es el más barato. ¿Sí? Digamos, ahí pagás un poco menos de $33, te paga $270 con Alberto Fernández, con lo cual también es como que le pagás. A ver, nosotros cuando digo cuánto te paga Alberto Fernández es porque nuestra impresión es que los cupones en esta administración están bastante asegurados porque son muy bajitos, y que la discusión de después es una discusión donde el mercado mismo te está diciendo, y mirá, es muy probable que vayamos a una reestructuración en el próximo mandato presidencial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto dólar estás pagando los bonos pensando en el 10 de diciembre de 2023? Pero un 35 y un 41 estás pagando algo parecido, $30, neteando los cupones de los próximos. La diferencia del 35, para peor, es que tiene indenture, digamos, más malo que el 41. Para mejor, es que te cubre más ante el escenario más catástrofe, que es que ni siquiera consideras asegurados los cupones de los próximos 3 años. Sí, 21, 22, 23. Una cosa extra sobre el 41, creo que el mercado va a empezar a valorar ahora a mediados de año, a partir de julio, que empiezan a tener el carry de un cupón alto, ¿sí? A partir de mediados de año, digamos, tanto los 41 como los 38 empiezan a pagar 2 y pico de cupón. Piensen que 2 y pico de cupón no hay que compararlo con un bono corporativo que paga 9, porque aquí estamos hablando de bonos que valen 30 y pico. ¿Sí? Un bono que te paga 2,5 y vale $35, es como un cupón de 7%, números redondos, ¿sí? Sería como un bono provincial o corporativo que te paga 7 y vale 100. Adri, primero, antes que nada, muy buena la presentación, y no hagas mucho comentario sobre las ideas de licitaciones de contado porque vas a terminar de matar la industria de Dollar Link con eso. La industria de fondos, digo. Te replico acá una pregunta de un amigo que menciona acá, que dice, para un inversor que busca cobertura entre ambos Dollar Link, el T2B1 o el T22, considerando el forward que tenés de menos 10 puntos entre ambos, ¿cuál preferirías vos para hacer cobertura? A ver, yo pensando en que es, digamos, algo que compras para estar largo 3.500, yo prefiero el TB22, ¿sí? Yo al T2B1 casi que no veo el escenario donde eso te rinde más que la tasa. ¿Sí? No lo veo el escenario, se va Guzmán, no se va Guzmán. Tiene que venir una bomba atómica para mí, para que el T2B1 rindiendo cerca de 10 te rinda más que la tasa de acá a las elecciones. Hay algo de, digamos, la elección sería el 14 de noviembre, esto vence a fin de noviembre, bueno, qué sé yo, tiene 15 días, pero yo no la veo. TB22 tenés el call de qué pasa los 6 meses siguientes a la elección. Que son 6 meses que, ojo, mi impresión es que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar una devaluación. La duda es si lo puede evitar. Creo que hay margen para tener mucha duda si
digamos, si lo puede evitar. Pero bueno, tenés ese call. Entonces, creo que en algún momento, a lo que más pienso es que en algún momento el mercado se pone tomador de ese riesgo. No sé cuál es el desenlace de este 1500, pero creo que en algún momento el TB22 se va a rendir negativo, digamos, previo a la elección y qué sé yo, y el TW1 veo que no tiene mucho futuro. Sí, hay sobre la forward entre un bicho y el otro, a ver, creo que ahí el call justamente es la devaluación one-off, ¿sí? Estamos en un escenario de devaluación. De nuevo, igual, a ver, te hago este comentario más si hay que elegir entre uno y otro, porque, como dije antes, nosotros preferimos una Lexar 2022. Ahora, para una estrategia con futuro, digamos, para hacer un sintético, yo prefiero el TW1, pensando más en, bueno, si hago pesos, prefiero asegurarme la tasa esta, digamos, con el 10 y qué sé yo, y estoy colocado al 55 y morir. Hago ese comentario por si me preguntaban más para hacer pesos. Entiendo que no, la pregunta más para no, hacer. Yo también entiendo que esto es cobertura directo del 3500. Y te hago una pregunta relacionada con eso, entonces, vos, porque claramente acá lo que se discute para el año que viene, post elecciones, es, bueno, hay un escenario binario en cuanto a un salto discreto del tipo de cambio, no, muchos dicen, ok, me parece que esa es la discusión errónea, me parece que la discusión no tiene que venir por ahí, la discusión tiene que venir sobre si van a seguir pisándolo o van a empezar a acelerarlo más, pero muchos dicen, no veo que haya un salto discreto. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? A mí me da la sensación que falta mucho tiempo y nos falta mucha información, ¿no? Digamos, no es lo mismo si el gobierno gana la elección que si no gana la elección. Y creo que es una incógnita grande el fondo. ¿Sí? El fondo está en una situación muy incómoda, que no te quiere mandar a hacer cosas dolorosas de corto plazo, después de lo que pasó en Argentina los últimos 3 años, y al mismo tiempo tampoco te puede firmar un rollover si tu política económica es pisar spot, pisar tarifas y vender dólares al contado con liqui, digamos. No tendría sentido que el Estado te firme eso tampoco, digamos, por la naturaleza y por cómo piensa la macro, el FMI. Pero bueno, sí, el fondo va a tener voz y voto a partir de noviembre. Yo creo que hay margen para tener dudas y me da la sensación que el mercado se va a cubrir y vamos a estar discutiendo en septiembre, en agosto, septiembre, octubre y noviembre, cuando ya tengamos menos liquidación del agro, y vamos a ver si el central se pone a vender dólares entre spot y qué sé yo, la discusión va a pasar a ser como lo fue en septiembre, octubre del año pasado, digamos, ¿cuál es el desenlace cambiario? Sí, vamos a discutir, hacemos un one-off, hacemos un desdoblamiento, como discutíamos a fin del año pasado, formalizamos este mercado de contado con liqui, con un banco central haciendo licitaciones. Yo creo que vamos a estar discutiendo todo eso. Y la chance de la devaluación one-off creo que es la que más va a querer evitar el gobierno, pero no es obvio que la pueda evitar. Entonces, tiene lógica cubrirse un poco a ese escenario. No es mi instrumento favorito, pero creo que está dentro del menú de opción. Ok. ¿Agus, querés hacer una pregunta? Si no, yo tengo una más. Sí. No, era un poco continuada con esa pregunta. Adrián, ¿cómo ves? Claramente el resultado de las elecciones va a determinar, y también el acompañamiento o no del fondo, ¿cómo ves más allá del salto del tipo de cambio el resto de las políticas? ¿Ves algún salto discreto con suba de tasas o ves un acompañamiento? Eso por un lado, y por otro lado estuve leyendo algunos informes con algunas recomendaciones de la curva de futuros ROFEX, de comprar y vender los mismos contratos, en distintos vencimientos, si nos puedes comentar también sobre eso. Ok. A ver, lo primero sobre la política post-elección. Lo más importante para tener en la cabeza es, post-elección viene un cambio. Digamos, la política económica actual no es sostenible en el tiempo.
¿sí? Obviamente con soja a 600 es sostenible más tiempo de lo que era con soja a 300. ¿Sí? Pero creo que el principal punto de la insostenibilidad tiene que ver con que tenemos al fondo adentro. ¿Sí? El año que viene nos vencen 20.000 millones de dólares con el fondo. Digamos, no vamos a pagar 20.000 millones de dólares, entonces necesitamos rollover del fondo. Bueno, digamos, entonces ahí vamos a tener que negociar con el fondo un nuevo esquema. Yo imagino que algo de consolidación fiscal se viene, digamos, post elecciones, imagino que las tarifas como mínimo empiezan a ir con la inflación, que el spot como mínimo empieza a ir con la inflación, como mínimo. Después, en esa negociación, ¿cuánto el fondo se logra imponer de que haya una devaluación real o una suba de tarifas en términos relativos? Y me cuesta responder a eso hoy. Creo que tiene lógica, como un administrador de carteras, cubrirse ante ese escenario. Y veo que el mercado se va a cubrir nuevo. Y voy a repetir 20 veces lo mismo, pero creo que de acá digamos, al momento de la elección, el TB22 se va a ir a rendir negativo y yo no, digamos, y no veo en ningún momento que el mercado se ponga comprador T2B1. Digamos, el mercado va a apreciar la chance de un cambio abrupto post-elección, que se puede dar o no, dependiendo un poco de lo que pase en esa elección, y de una decisión política del fondo que hoy no me animo a decir cuál va a ser. Y sobre futuros, sí, nosotros sugerimos el long short, digamos, long los contratos cortitos, short los contratos largos, preelección. ¿Sí? Un poco lo que se vio ayer, digamos, que es el contrato largo cayendo más de 1% y contratos cortitos cayendo menos. Nosotros creemos que eso se consolida de nuevo. Nos cuesta mucho imaginar cómo es el escenario, cómo es la dinámica para que al gobierno se le escape el spot preelecciones. Y creemos que esto va al 1, 1,5, podemos discutir la tasa, pero muy por debajo de las tasas de futuros. Te hago, Adri, una más, tal vez antes de cerrar. Ayer ayer y el viernes también, ¿no? Con la dinámica tan buena en cuanto a lo que fue el intradiario de los bonos soberanos hard dollar, eso en consonancia con la disparada un poco de lo que vimos con el contado, y a mucha gente sorprendida en cuanto a, ¿cómo puede ser que esté subiendo tanto el contado, dado el rally que estamos viendo en los soberanos? Yo personalmente tal vez no veo que venga por ahí un poco digamos, el link que pueda haber entre lo que es el contado y los hard dollar, tal vez sí más en lo que es la curva pesos. Digo, pensando en que tal vez la presión sobre el contado puede estar viniendo de inversores offshore vendiendo deuda en pesos. Pero quería preguntarte a vos, a ver cómo ves eso, si estoy muy errado yo, o tienen ustedes algún análisis sobre la dinámica entre uno y otro. Mira, ayer se vio, en los volúmenes se ve que hubo mucha venta, o mucho volumen en PBA 25, mucho volumen en la LECER, esta la que vence ahora el viernes, que son instrumentos donde hay peso importante de no residentes. ¿Sí? Así que sí, digamos, tranquilamente, pues eso, uno diariamente, digamos, es difícil decir si viene por ahí, pero tranquilamente, digamos, yo creo que son mercados que están, hoy en Argentina, por las distintas regulaciones y un poco por lo que fue pasando, porque ahí se ven estas cosas de un mercado yendo para un lado, otro mercado yendo para el otro, que a veces son difíciles de entender, ¿no? Digamos, que pasa mucho con... Bueno, o mismo pasa con el sintético, ¿sí? Que una tasa de pesos contra otra tasa de pesos y hay 10 puntos de spread entre un mercado y otro, y habla de mercados muy segmentados y que son distintos tipos de inversores los que participan en cada lado, ¿no? Una cosa es que está en el mundo hard dollar, otra cosa es que está en el contado, otra cosa es que está en futuros, otra cosa es el inversor que está en bonos de pesos soberanos, digamos.
yo creo que hay que acostumbrarse a que veamos cosas así, y bueno, y que no necesariamente son visiones distintas del mercado sobre el mismo tema, sino que son distintos inversores. Ok. Bueno, Adrián, coincido con Isaac, me parece que ya es prudente ir cerrando, dado la hora. Agradecerte que nos sigas acompañando en nombre de todo el equipo de Petrini Valores, y bueno, estás más que invitado para la próxima. Así que quedamos en contacto, seguimos conversando, y bueno, a todos los conectados les agradecemos por el tiempo y también por acompañarnos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, un abrazo.